Buen día, profe. Sí, Joao, ¿cómo te va? Esperemos unos 2 minutos más, esperemos a tus amigos, ya vienen, ya. Sí, ¿de acuerdo, Joao? Bueno, Ya. Buen día, profe. ¿Cómo está? Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Esperemos, contestan, están dos recién. Ya, profe, le quería comentar, no sé qué pasó con lo que le había comentado ayer del problema que tuve, que no pude rendir Yo la ya les prueba de... puse, pues ya les indiqué a la hora que vuelta el otro día, ya les abrí la plataforma. ¿Qué pasó? ¿Y no pudiste rendir tampoco ahí? No, profe, es que yo, o sea, yo me estaba vacunando y fui desde las 2 Puta y ya vi madre, el mensaje ya cuando vine a pero las ¿cómo te 5, vas a creo. vacunarse ahora? Pues, mi hijo, vos sabes que tienes exámenes. Yo cuando tengo exámenes de la universidad de afuera, a mí me abren la plataforma de tal hora a tal hora y de ahí no puedo dar más exámenes, mi hijo. De ahí no, Sí, a mí profe, es que no leí el mensaje que usted había mandado antes que iba a habilitar a las el 3 por teléfono, eso. ustedes están siempre en el TikTok, están todo. Yo los veo, y hasta yo que tengo, bueno, ya, digamos, tengo mi edad, estoy igual, el teléfono para mí es, o sea, ¿cómo te digo? Es una fuente de trabajo. O sea, yo no debo olvidarme nunca el teléfono. Ustedes, muchachos, peor todavía que andan con su TikTok, andan con sus cosas, y tienes que revisar los mensajes, especialmente a la universidad que estás ahí. Y si nos has dado una prueba, tienes que estar ahí, pues, hijo. Yo también, Profe, dime. no, no, sí, sí estaba pendiente, sino que como no sé, o sea, yo no tengo celular, tengo WhatsApp nomás, por eso no es como que El WhatsApp, estaba tan pendiente. WhatsApp mismo les mando yo. Al WhatsApp mismo les envío. Ajá, pero, o sea, tengo en la compu nomás. Y bueno, no sé si es que podría tal vez habilitar hasta hoy, profe, para poder rendir. Lo que pasa es que se me cruzó igual con la de hidráulica, por eso no pude dar. Bueno, Para, ya, después de clase me haces un acuerdo. Ya te voy a ya, ayudar. por favor. Sí, no tengo yo problema. Gracias. Ya listo. profe, no sé si Tomás, para la dime. próxima tal vez no nos puede poner separados la prueba de seminario y titulación con la de hidráulica, Sí voy a por hacer, favor. sí voy a hacer, sí voy a hacer, porque hay chicos que están tomando las dos materias. Vamos, eso mismo a ponerme de acuerdo con ustedes. Eso no se preocupen, sí voy a hacer. ¿Sí? Me pongo de acuerdo con ustedes, me dice yo que sea. Seminario les puedo poner a las 5 de la tarde y la hidráulica a las 7 de la noche. ¿Estaría bien así? ¿Estaría bien así? ¿Ah? Sí, profesor, sí estaría bien que no se crucen los horarios. Ya, yo así voy a enviarles. ¿Está bien para el sábado o quieren que les tome el viernes mismo? Ah, muchachos, digan. Perdón, profe, no se ¿Qué día escuchó sería? bien. ¿Qué día sería las pruebas y el examen? ¿Sábado está bien o quieren el viernes en la tarde? Mm, Tal vez podría ser a ver, el viernes una y el sábado otra podría ser, o de ley tienen que ir las dos el mismo No, día. no, no, yo no tengo problema. Lo que pasa es que, bueno, el día de esta semana estaba bastante ocupado y hice recién el viernes tarde estaba terminando haciendo las pruebas y todas las dos materias. Pero yo no tengo problema. Ahorita ya tengo ya hecho de toda la semana, ya tengo hecho, ya voy a subir a la plataforma. Entonces, ustedes me dicen tal día, si es el viernes hago la evaluación semanal. Y el sábado, digamos, claro, más semanal, exactamente, semanal de seminario y del sábado de pues el hidráulica. Sí, así estaría bien, o sea, el ¿Ya? viernes de seminario y el sábado de hidráulico. Ya, viernes, Para a las 7 de la noche. los dos, sí, sí estaría bien. Ya, sábado, 7 de la noche. Es hidráulica. Ya. Listo. Esas serían digamos, las evaluaciones semanales. Ya con eso no les cruzan, ¿no es cierto? Ya, muchachos, listo. Vamos a continuar. Entonces, bueno, los que estén ahorita están tres nada más. Y ya me pongo mi baja. Acá está un poco frío, no sé por allá cómo esté. Ya, vamos a continuar.
Ya, entonces habíamos visto ya un poco el contenido, en este caso, digamos, el índice, se llama en este caso, ¿no es cierto? De un plan de investigación, los que vamos más o menos a tomar en cuenta. O sea, esto no es como le diría, esto es lo mínimo que debemos tener dentro de una estructura de un plan. ¿Sí? Está grabándose. Sí, está grabándose, ¿no? Está grabándose, ¿ah? Bueno, entonces, como lo digo, este sería en este caso un índice como lo mínimo que debería tener un plan de investigación o una estructura de un plan de investigación, ya que se incluye otros capítulos, otras formas, ya es cuestión de cada investigador, ¿sí? Por eso sería un poco, sería los componentes que deberíamos utilizarlos en este caso para nuestro estudio del plan. Eso había explicado un poco, ¿no es cierto? Vamos a ir explicando parte por parte. Al final, todo esto es parte de lo que es los temas que vamos a ir viendo en esta materia, ¿sí? Ya, aquí, bueno, siempre vamos a comenzar siempre con lo primero, ¿no es cierto? Entonces hablamos en este caso de una... A ver, antes de terminar la clase el día de hoy, más o menos las 9, 10 para las 9, vemos los temas específicos para ustedes, ¿sí? Esperemos que ya tengan los temas para lo que son las 10 de investigación. A ver si ya definimos y ustedes van ya, pues, trabajando en esos temas desde el planteamiento del problema que vamos a iniciar en próximos minutos. Sí, por favor. Ya, entonces vamos a ver. La carátula, pues bueno, como ustedes pueden ver, es algo, llamemos un caso, digamos, no es parte del plan de investigación, pero más bien es una presentación del plan de investigación, ¿no es cierto? Es decir, un poco haciendo un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando te vas a una chica o un muchacho van a buscar un trabajo, ¿no es cierto? Bueno, primero la presentación es que vamos pues bien vestiditos, bien limpiecitos, bañaditos, sí, con la mejor presencia posible para la entrevista. Y segundo, vamos llevando nuestro CV. De pronto, pues muchas empresas nos piden el CV ya a través de la parte digital, pero también nos piden algo por escrito. Entonces, lo que hacemos es observamos la carpeta, vemos cómo está, ¿no es cierto? Y si si la entrada mismo tiene una buena carátula, una buena presentación, pues ya tiene un punto a favor, en este caso para la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, así mismo es acá en el proyecto de investigación. De acuerdo, la carátula, si bien es cierto, no es un puntaje que juega mucho, pero esto ayuda mucho para que el patrocinador pues ya pueda tomarlo en cuenta el proyecto. Tomemos en cuenta de que a veces la gente y nosotros mismos a veces juzgamos por la apariencia, aunque nunca debemos juzgar por la apariencia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso hay muchos casos que hay simulaciones que hacen en el mismo Facebook, ustedes han de haber visto, ¿no es cierto? Entonces, eh, muchas veces nos juzgan por lo que está, por lo que puede ser una carátula, aunque el contenido no sea tan bueno, o al revés, puede ser que no sea bonita carátula, no tenga una buena presentación, pero el contenido sea excelente. Al final, pues, tenemos que cuidar las dos partes. Entonces, ¿qué dice la carátula? ¿No es cierto? Al final es una sección preliminar o de presentación. Dice es el apartado exterior del documento. Aunque la carátula no mejorará el contenido del plan de investigación, por supuesto. Lo que estoy poniendo acá es verdadero, ¿sí? Una mala carátula desprecia el valor del mismo. De allí que es importante conceder el tiempo para la elaboración de la misma. Aunque sencilla, sea formal, los elementos de la carátula son, ¿sí? Exactamente, es decir, como le digo, no juega, no es que no es que se califica la carátula, pero juega un papel importante en la presentación. Entonces, ¿qué significa? Nombre de la institución patrocinadora, es decir, a quién estamos solicitando el patrocinio o en este caso el financiamiento del proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos que poner acá el título que identifica la obra del trabajo, que quiere decir es el tema de investigación. Aquí vamos a lo que se llamaría en este caso el tema de la investigación. ¿Cuál es el tema de investigarse, sí? Ya. Nombre del autor, autores, oponente o oponentes. En este caso, ¿quiénes son partes del grupo de investigación de este proyecto, por supuesto, ¿no? De este proyecto, ¿sí? ¿Quiénes son, en este caso, el director del proyecto? ¿Cuáles son los otros autores, coautores, los demás, ¿sí? Y el logotipo, sello de la institución, si es que en este caso estamos presentando a través de una institución. Si no lo tenemos, no es institución, es particularizada, en este caso nosotros, pues simplemente esto no va, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, un poco eso es para guiar cómo nosotros deberíamos presentar, en este caso, nuestro plan de investigación, inicialmente con una carátula, ¿sí? Bien. Simplemente son consejos, ¿no? O sea, no, ya es cuestión de cada cual, pero al final esto juega un papel importante en la vida real, ¿ya? Ojalá los contenidos, vamos a ver. Entonces hablamos en este caso lo que son los capítulos, en este caso títulos, subtítulos y subtemas.
Vamos a ver específicamente, hay aquí algunos tipos de índices que nosotros podemos presentar, ¿sí? En este caso tenemos, bueno, la presentación del índice, vamos a ver lo específico, lo más, en este caso hay diferentes formas de presentar un índice, en este caso los temas, subtemas, ¿no es cierto? Subtítulos o títulos y todo lo demás. Entonces, en este caso hay la que se llama, en este caso, es la convencional y la tradicional y decimal, ¿sí? O decimal en este caso. Vamos a ver. Tengo aquí un ejemplo, por ejemplo esta, ¿no? Ya, aquí estamos más o menos. Entonces, esta es la nomenclatura decimal, la que normalmente nosotros presentamos. Si bien es cierto, aquí podemos ver, aquí tenemos lo que son los títulos generalmente van con mayúsculas, y ustedes pueden ver un ejemplo simplemente, ¿no? Ya digo, ustedes, pues, en este caso, las normas APA son las que va a prevalecer, pero a veces nosotros podemos presentar nuestras formas, nuestro propio formato, ¿no es cierto? Si no nos piden una norma específicamente, pero si no, pues simplemente ustedes toman la norma APA y con eso van a trabajar, y eso les va a decir todo, ¿no es cierto? Entonces, eso deben saber bien. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el título, el subtítulo en este caso, y en este caso los siguientes subtítulos hacia abajo, ¿sí? Entonces es una forma de presentarse, en este caso, en cuanto se refiere a los índices, en este caso, o la nomenclatura que nosotros vamos a presentar de lo que es el proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una forma, un ejemplo nada más, pero ustedes pueden presentar, ya digo, en este caso, si hay las normas APA, pues les ayuda prácticamente para ir formulando en este caso nuestro proyecto. Entonces, generalmente, pues con el número 1, vamos en este caso el título grande, 1.1 el subtítulo, y así vamos trabajando en este caso, hasta a partir del tercer, en este caso 1.3.1, a partir del tercer subtema, pues vamos a hablar con minúsculas prácticamente, ¿de acuerdo a esto? ¿Sí? Entonces, podemos presentar de esta manera. Entonces, esto nos dice exactamente la forma y el orden que nosotros presentamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente es una forma de indicarles cómo pueden presentar. Ya. Entonces vamos, después de esto, pues inicialmente lo que hemos visto es en este caso lo que es la carátula, lo que hemos visto es en este caso lo que es el índice y la nomenclatura en este caso que vamos a presentar. Y aquí ya vamos a un poco a ver lo que es la metodología de la investigación. Sí, es decir, vamos a ver los pasos desde el inicio hasta el final, cuántos pasos tenemos que seguir para lo que es en este caso la investigación. Sí. Entonces, inicialmente, como les había dicho en la anterior clase, para hacer una investigación, hacer un plan de investigación, primero lo que debemos es, en este caso, concebir la idea e investigar. Sí, la idea de investigar. Pero ¿cuándo vemos la idea de investigar? Primeramente, cuando nosotros siempre observamos, en este caso, un problema. ¿Sí? Aquí están los pasos que vamos a seguir. Sí, un problema. Entonces, tenemos que plantear un problema. Entonces, bueno, no plantear, sino, claro, plantear el problema, pero inicialmente nosotros lo observamos en el quehacer diario, en nuestra vida diaria, o si nos dedicamos exactamente a hacer este tipo de proyectos, lo que estamos es investigando los problemas que tiene tal o cual sociedad en diferentes temas que nosotros manejamos, ¿no es cierto? Entonces observamos en este caso un problema y luego, pues, ¿qué decimos? Nos planteamos la idea de cómo nosotros investigar ese problema. ¿Sí? En conclusión, yo estaría indicando que un poco el problema estaría por acá. El problema estaría por acá, ¿no es cierto? Que nosotros observamos, porque inicialmente, pues, al menos desde el punto de vista, nadie dice, bueno, yo voy a investigar esto de pronto, ¿no es cierto? O sea, porque quiero investigar. Por lo general, la investigación o un proyecto de investigación o un proyecto de inversión nace por la situación de un problema que persiste o que está en una sociedad y la sociedad de pronto solicita hasta que le haga, por favor, que le solucione el problema. Entonces, al observar esta situación, nosotros comenzamos a plantear nuestra idea y decimos, bien, ¿cómo podemos solucionar? Entonces, comenzamos a plantear nuestra idea de cómo solucionar o cómo investigar ese problema. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Plantear el problema de la investigación. El plantear el problema, si bien es cierto, el problema puede ser una gran cantidad de cosas, en este caso, que esté descritas, ¿sí? Un diagnóstico de toda una situación, de toda una comunidad, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar una cantidad de problemas y de pronto nosotros decidimos, de acuerdo a la priorización con la comunidad, podemos decir que ese es el problema que nosotros vamos en este momento a solucionar, ¿sí? Porque acá hay otros problemas también, por supuesto, y pueden generar algunos proyectos de investigación dentro de esta comunidad.
Pero de pronto ese es el problema más álgido y el que yo domino, pues en este caso el tema de investigación, voy a trabajar en ese tema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantearme mi problema en este caso. Plantear el problema implica exactamente definir las variables, ¿no es cierto? Definir las variables, tanto la variable, en este caso, la variable dependiente y la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, que irnos a ver cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, en este caso, dentro del problema. Porque acordarás, en función de estas variables, yo tengo que definir también lo que son las hipótesis digamos, en este caso, del problema, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el plantear el problema, ya vamos a ver cómo se plantea un problema de todo esta gama, en este caso, de un diagnóstico que yo puedo hacer, en este caso, de la comunidad. Por eso el diagnóstico se llama diagnóstico del problema, ¿sí? Bueno, entonces plantear el problema de investigación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Planteando mi problema de investigación. Vamos a ver cómo se plantea el problema de investigación, porque a partir de eso nacen, en este caso, las variables, las hipótesis, y luego, pues, en función de eso ya nace nuestro plan de investigación, ¿no es cierto? Así de sencillo. Luego dice, dentro de esto, después planteamos el problema de investigación, ¿no es cierto? Plantea el problema y bajo está, en este caso, establecemos los objetivos de la investigación. Aquí, cuando planteamos nuestro problema, también nace, en este caso, no solamente nace la variable dependiente e independiente, la hipótesis, lo que nace es aquí, exactamente, nace el objetivo general de nuestro proyecto. También aquí nace, aquí van a nacer todas cosas, ¿sí? Porque al final lo que pasa es que nosotros, nuestro objetivo general, ¿qué es? Solucionar este problema que hemos detectado. ¿Sí? A través de las hipótesis, planteando hipótesis y está atacando a estas variables como causas y efectos, ¿no es cierto? Bajo estos objetivos generales, que en este caso que es el mismo problema planteado en positivo, podemos ver cuáles sean los objetivos específicos de este proyecto. Los objetivos específicos son objetivos desde ahí llamaremos segundo grado, que nos ayudan a cumplir nuestro objetivo general. Por eso hablamos de establecer los objetivos de la investigación. En este objetivos, ¿cuáles son? El objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Y luego de eso nos hacíamos las preguntas de investigación, justificamos la investigación y su viabilidad, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver todos esos temas, en este caso de la investigación. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo nosotros vamos concibiendo nuestra investigación, ¿sí? Bien, hemos planteado, ustedes pueden ver, en este caso ya tenemos aquí en este caso el problema, tenemos muchas variables, hipótesis, tenemos nuestros objetivos específicos, ya tenemos en este caso, ¿sí? Y luego pues justificamos la investigación y todo eso vamos a ir aprendiendo, ¿sí? ¿Por qué necesitamos investigar? ¿Y qué pasa en caso de no investigar o de no hacer el proyecto? ¿Qué pasa con el problema que nosotros hemos detectado o la comunidad tiene ese problema y no hemos solucionado, o no se soluciona? ¿Qué pasará en el futuro? Así de sencillo, ¿no es cierto? Ustedes deben saber si es que el problema persiste, qué pasará y qué pasará con esa sociedad frente a ese problema, ¿no es cierto? Bueno, el paso 3. El paso 3 hablamos en este caso de establecimiento del marco teórico, ¿sí? ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico estamos referido a ¿cuál? Referido al problema, ¿sí? Entonces ya nos situamos en el problema, si bien es cierto, todos hemos definido el problema, ¿no es cierto? Entonces el marco teórico va a ser referido al problema. No vamos a ir a buscar un marco teórico referente a otros problemas de acá. No vamos a ver, sino vamos a ver el marco teórico referente al problema que ya vamos a investigar. Entonces, esto nos ayuda en este caso, en la primera parte, la revisión de la literatura, referente al tema, referente al problema, ¿no es cierto? La detección de las literaturas, ¿qué quiere decir? Revisión de literatura, quiere decir en general. O sea, yo me veo, pongamos el tema, que sea, yo que sé, contaminación de acuíferos, de ejemplo, ¿no es cierto? Que he visto yo que voy a trabajar en ese tema, ¿no es cierto? Y me he planteado, entonces veré exactamente revisión de todo lo que son acuíferos. Primero los acuíferos y luego lo que es contaminación de acuíferos. Tendré que saber los conceptos, que es un acuífero, que es un pozo, que es un artesiano, no artesiano, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, cosas tengo que ver. Luego tengo que ver que la contaminación, tipos de contaminación, que son puntual, contaminación difusa, todo lo demás, para ver esa cosa. Entonces, ya cuando voy a puntualizar son detección de la literatura, exactamente qué literatura está referida a todo lo que he chequeado acá, realmente cuál es lo que me interesa referente al tema. Entonces, por eso digo detección de la literatura. Entonces, yo digo, muy bien, de los 10 libros que yo he revisado, o los 10 artículos, o las 10 publicaciones, de pronto, referido a mi tema, me están 5. Entonces, de estos 5 son los que voy a tener referencia para mis trabajos en cuanto se refiere al marco teórico, ¿no es cierto? Luego obtengo la literatura, ahora sí digo, muy bien, esto me interesa, ahora sí, esto es lo que voy a trabajar. Esto voy a obtener para investigar, digamos, para leerme, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, en un doctorado lo que solicitan, por ejemplo, es para hacer la investigación exactamente todo lo que se ha revisado con los respectivos autores y todo lo demás, y al final de eso, pues, se indica qué está investigado y qué no está investigado, y a partir de eso, pues, nosotros continuamos la investigación sobre el tema. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay temas que están investigados en gran escala, en poca escala o casi ninguna escala. Entonces tenemos que trabajar en esos temas, ¿no es cierto? Porque siempre hay algo que ya está investigado, entonces tenemos que poner como base. Y ahí sí comenzamos la consulta de la literatura, sí, la extracción, recopilación de información, en este caso de lo que me interesa del proyecto. Comienzo a extraer, ¿sí? Hay cosas que yo puedo leerme, sí, puedo entender lo que está, hay cosas que debo extraer y esa extracción implica saber qué es lo que dice la investigación y cuál es el autor de esta investigación para yo colocar en mi marco teórico, especialmente con la respectiva referencia, ¿no es cierto? Entonces, esto me ayuda muchísimo, por ejemplo, esto me ayuda muchísimo a sustentar mi investigación, ¿sí? Sí, mi sustentar, es decir, esto me está diciendo de que mi investigación es sustentando sobre algo que ya han investigado y yo a partir de eso estoy investigando hacia adelante. Entonces me ayuda muchísimo. Y luego en función de todo esto, pues ya construyo mi marco teórico ya de la investigación, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos del paso 3, que significa elaborar el marco teórico de la investigación, ¿sí? Bien, vamos al paso 4, que vamos a ir viendo. Paso 4, definir la investigación como exploratoria, descriptiva, es decir, qué tipo de investigación voy a aplicar. En este caso, por supuesto, estamos dentro del método científico, definir la investigación como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará. Entonces, aquí vamos a ir definiendo, en función de lo que ya tenemos acá, qué tipo de investigación. Entonces, también vamos a ver aquí exactamente cuándo es explicatoria, cuándo descriptiva, todo demás, ¿sí? Ya. Entonces aquí vamos en este caso, pues ya definiendo esa parte, vamos a ver, de acuerdo a los conceptos, veré qué tipo de investigación voy a aplicar dentro de mi proyecto. El paso 5, ¿no es cierto? El paso 5 dice establecer las hipótesis, ¿no es cierto? Acá ya habíamos un poco definido la hipótesis, se dan cuenta, porque las hipótesis nacen por acá mismo, nacen ya. Pero acá ya establecemos, ya escribimos la hipótesis, ¿sí? La hipótesis, detectamos las variables que yo había dicho en este caso, y las variables ya estaban detectadas acá, pero acá ya escribimos las variables, ¿sí? Luego definimos conceptualmente las variables, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Eso tenemos que ver bien y definir operacionalmente las variables. Y operacionalizamos las variables. Vamos a ver cómo se operaciona cada una de las variables, en este caso en un tema, en un plan de investigación, ¿sí? Entonces ahí operacionamos para qué, especialmente eso nos ayuda muchísimo para la toma de la información. Sabemos que si hablamos de variables dependientes y variables independientes, implica que esta variable, que es la variable dependiente, va a depender mucho de esta variable de acá. Si esta tiene un valor dado o esta reacciona, esa también reaccionará frente a este valor, ¿sí? No es que sea directamente proporcional, pero de esta manera, pues, trabajamos dentro de lo que es investigación. Y el paso 6, vamos, son otros pasos más. Seleccionar el diseño apropiado de investigación, ¿sí? Diseño experimental, preexperimental, cuasi experimental, diseño no experimental. Todo depende del tipo de investigación que hemos seleccionado y acá los tipos de diseños que podemos nosotros trabajar en la parte ya experimental. Habrá situaciones en donde yo simplemente necesito tomar información social, otros habrá que tomar información en campo, hacer muestras, lo que sea. Entonces aquí defino en este caso el tipo en este caso selecciono el diseño apropiado de investigación, ¿no es cierto? Desde poco ya deben saber qué es un diseño experimental o un preexperimental o en este caso cuasi experimental o diseño no experimental, ¿no es cierto? Sí, entonces todo esto vamos a ir viendo durante el proceso que estamos acá en la... Y acá estamos, el paso 7, terminamos en el paso 10 por si acaso, no, tenemos, o sea, bien, entonces vamos a ver, paso 7, seleccionar la muestra. Ya, en esta muestra seleccionamos en función de qué, de los tipos de investigación que vamos a aplicar en mi proyecto, pero en este caso vamos a ver, seleccionar la muestra, determinar el universo, en este caso quiere decir la población, ¿no es cierto? La población total, y de ahí calcular la muestra y extraer la muestra. Y aquí hay una cosa, en este caso, la extracción de la muestra, pues si yo tengo una población tal, ¿no es cierto? Una población tal, y aquí están todos los elementos que yo voy a
a necesitar tomar la información de toda la población, ¿sí? Bueno, aquí hay diferentes, dependiendo del tipo de investigación que lo voy a hacer. En este caso, pues puedo decir, a ver, si yo calculo, en este caso, la población, para mí es N, es la población, ¿no es cierto? Y la muestra es N minúscula, ¿no es cierto? Puedo calcular. Entonces, yo calculo la N minúscula, en este caso la muestra, y pongamos que de aquí una población, que pongamos esta población me valga, yo que sé, 2.000, ejemplo, no simplemente valga 2.000, ¿sí? Entonces, y cuando yo calculo N se calcula en función de muchas parámetros, por ejemplo, valor Z, que es el nivel de confianza, el valor del error, la varianza y todo lo demás, ¿no es cierto? Llevamos de las fórmulas, entonces calculo yo que se me sale 100, ejemplo, ¿no? No digo que sale 100, pero digo que sale 100, entonces, muy bien, chévere, todo he calculado bien, porque al final esto me dice la parte matemática, cómo calculo la muestra. Pero ahora deberes saber, a ver, los 100, ¿cuál será? ¿Será este elemento? ¿Será este? ¿Será este? ¿O cuáles son los elementos? ¿O serán solo estos de aquí? Entonces yo debo aplicar algunas metodologías para qué, para que al tomar la muestra de la población, esta muestra no sea sesgada y que exista la probabilidad de que todos los elementos, bueno, primero, todos los elementos de la muestra tienen probabilidad de entrar, dependiendo de qué. Si es que yo utilizo, por ejemplo, digamos, el método probabilístico o el no probabilístico, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de ver, por estratos, por grupos, todo lo que sea, ¿no es cierto? Entonces también te vamos a aprender exactamente cómo yo seleccionaré los elementos de la muestra para que la muestra sea representativa, ¿sí? De todo este universo, porque al final lo que tenemos que hacer es, dependiendo del tipo de investigación, lo que vamos a hacer es inferenciar el comportamiento de esta muestra, inferenciamos al comportamiento de la población, ¿sí? ¿Sí saben qué significa el término inferenciar? Tal vez alguien me puede decir. ¿Cómo predecir? No. Joao, ¿qué será inferenciar? Eso se aprende en estadística. ¿Me puedes decir, Joao? ¿Qué significará inferenciar? Asumir. No asumir. Chantal, ¿qué será inferenciar? Como concluir. No. Inferenciar es que, a ver, vamos a ver. Solamente les digo un ejemplo, lo que acabamos de ver en las elecciones de nosotros, ¿no es cierto? Cuando nosotros estábamos para votar antes de que gane este presidente que está ahora, todas las encuestadoras, ¿qué hacían? Exactamente. Las encuestadoras no iban a hacer todo un censo de todo el país para saber cuál va primero, cuál va segundo, cuál va a ganar y cuál no va a ganar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos primero aplicaban su método, en este caso, muchos métodos aplicaban en los métodos no probabilísticos, ¿sí? No, ¿sí? ¿Sí? Aplicaban los métodos no probabilísticos en este caso. Profe, tiene el micrófono apagado. Entonces había muchas encuestadoras que decían, bueno, ¿qué método aplicaron? ¿No es cierto? Alguien que quería explicar bien, excepto ese dato, ¿no es cierto? Pero explicaban, bueno, explicaban el método probabilístico, no probabilístico, tomamos las muestras de las 5 provincias más influyentes, que las que ponen presidente, todo lo demás. Entonces, estos métodos, porque son, por ejemplo, al decir esto, yo tomé las provincias, por ejemplo, Pichincha, Guayas, Manabí, y así, Tungurahua, todas esas cosas, al final, pues, tomaba 5 o 6 provincias. Entonces, esos, por ejemplo, definían las muestreos, ¿por qué? En este caso, por estratos, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, era no probabilístico, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tomaban esa situación, pues por supuesto, basaban en la estadística, tomaban sus muestras y todo lo demás, y tomaban sus muestras por cada uno de estos, ¿no es cierto? Tomaban sus muestras, ¿sí? Al final su muestra. Entonces, el comportamiento de esta muestra, ¿no es cierto? Comportamiento de esta muestra, decía muy bien. Decían que había, el 38% decía que era para Arauz, ejemplo, ¿no es cierto? De todo esto votaban por Arauz. Decía que
bueno, había, digamos, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Si decía yo que sé, el 28% era por Lazo, ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que era así, pero así es sencillo. De toda esta situación de acá, tenían, esto nos hacían conocer a nosotros. Entonces ellos decían, cuando tenían la explicación en las entrevistas, hacían eso. Pero al final, nosotros cuando leíamos en la prensa, ¿qué decía la prensa? Decía que el 38% de la población estaba a favor de Arauz. Sí, así de sencillo. No decían de la población de las 5 provincias, sino de la población. Estaba, en este caso, Arauz iba primero, luego segundo iba tal persona y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo? Primero, hicieron en este caso la investigación en 4 o 5 provincias las que ponían presidente, ¿sí? Después de eso, dependiendo, digamos, del tipo de muestra, primero el cálculo de la muestra, segundo, de la representatividad de la muestra, o representativa en este caso de las provincias frente a lo que es el país, entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron es inferenciar. Entonces, ¿qué quiere decir inferenciar? Inferenciar implica que el comportamiento de esta muestra va a ser el comportamiento de toda la población. Eso significa. Pero cuando yo inferencio, cuando yo he escogitado bien la muestra, mis niveles de confianza. ¿Acuerdan que ustedes decían, incluso si ustedes han escuchado alguna entrevista con los encuestadores, yo que sé, bueno, datos nunca dijo nada, pero, por ejemplo, Informe Confidencial, encuestadores internacionales decían, trabajamos con un nivel de confianza del 95%. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ustedes escuchan eso, han dicho, no, el profesor de estadística nos enseñó esto, ¿no es cierto? Decía así. Y un error, decían, ¿se acuerdan? Incluso ellos tienen error del 1%, tenían, es un error bastante bajísimo, ¿eh? Generalmente nosotros trabajamos con errores del 10% en nuestros muestreos, por ejemplo, trabajamos. Ellos decían errores por 1% o 2% o 3%, bueno, así decían, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, pues por supuesto que la varianza ya es cuestión ya en este caso de P y de Q, que hablamos en este caso de acertación y de estar equivocado un 50-50, pues al final Z va a ser 25%, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, ¿qué quiere decir con esto? Esto les daba la certidumbre de ellos de que su muestreo estaba bien hecho, con nivel de confianza y el error. Esos son los valores básicos para lo que es una muestra. Entonces, cuando yo tengo este nivel de confianza alto y este error también muy bajo, implica que yo estoy un poco aseverando de que así se va a comportar la población en el momento de votar. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Es inferenciando. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el comportamiento de esta muestra va a ser igual al comportamiento de la población ecuatoriana para votar en ese sentido. Así de sencillo. Entonces, eso significa inferenciar. Pero cuando yo hago una inferenciación y tengo que acertar de esa manera, cuando mi muestra ha sido bien tomada y ha sido bien cogitada los elementos de esa muestra dentro de la población. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso les puedo indicar, ¿no es cierto? Entonces, eso significa inferenciar. Y aquí estamos hablando exactamente de lo que es la inferenciación de la comportamiento de la muestra a lo que es al universo, en este caso a la población. ¿De acuerdo? Sí, no sé si está claro la explicación ahí. Por eso también hay la estadística inferencial, si han escuchado, estadística inferencial, ¿no? Entonces, bueno, también di clases de estadística, ¿no es cierto? Estadística aplicada en la universidad, mi profesor de estadística, bueno, por eso conozco bastante también ese tema. Luego de eso, pues nosotros lo que hacemos es, ya hemos determinado la muestra, ¿no es cierto? ¿Qué es la muestra? Es decir, cuáles elementos de la población han sido escogitados para qué, para ya levantar la información, ¿no es cierto? Es decir, de toda esta población, sí, esta es la población, en este caso el conjunto universo, y de aquí nosotros, este es del N, que yo voy a muestrear. Ahora sí, no voy a mostrar, sino voy a aplicar ya mi extracción de qué, de los datos. Entonces, ¿qué hablo? Vamos a recolección de datos. Entonces, para esto también necesitamos saber qué instrumentos yo voy a utilizar y qué metodologías también voy a utilizar, ¿no es cierto? Digo, elaboración, en este caso, elaborar los instrumentos de medición, ¿sí? ¿Qué instrumentos de medición? Puede ser encuestas, puede ser seminarios, puede ser talleres, todas esas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver también todas esas cosas que utilizamos. Luego, calcular la variedad de confiabilidad del instrumento de esa cosa. Esta es otra cosa fundamental. Si bien es cierto, yo puedo generarme, en este caso, pues, decir, bueno, yo voy a hacer una encuesta, así de sencillo, lo que más se utiliza, ¿no es cierto? Una encuesta, ¿no? Pero la encuesta, ¿qué implica esta encuesta? Implica que esta encuesta debe ser, dependiendo tipo, cómo lo quiero recolectar la información. Si la encuesta yo, por ejemplo, lo mando a través del internet,
¿no es cierto?, a través del correo a diferentes, digamos, actores que son parte de la muestra, de pronto, pues habrá actores que me van a entender las preguntas o que no me van a entender las preguntas, ¿no es cierto? De pronto las preguntas serán muy técnicas o no deben ser muy técnicas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo voy a aplicar esto, tengo que validar mi encuesta, validar mi instrumento para que la información que yo voy a tomar sea una información que es la que yo necesito dentro de mi investigación y que no me envíen información de pronto muy diferente a la que yo quiero en mi plan, digamos, de investigación. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué tiene que ser? Preguntas bien estructuradas, preguntas que me entiendan, ¿sí? Y que me faciliten el dato que yo requiero para mi investigación. Porque pongamos un caso, yo ponga a hacer primero voy a aplicar una encuesta, ¿no es cierto? Y en la encuesta diga yo que, por ejemplo, diga, indique si existe déficit o no de agua potable en su comunidad. A ver, vamos a ver. Tal vez, hablando yo de déficit, hablo de déficit, ¿no es cierto? He utilizado esta palabra técnica, muy bien utilizada para mi punto de vista como técnico. Déficit, ¿no es cierto? Ya. Ahora, hablando de déficit, a veces ni siquiera los mismos técnicos conocen qué es déficit, ¿sí? Entonces, si yo pongo esta pregunta y les mando que me contesten, bueno, digan, ¿qué es déficit? ¿Qué será déficit, no? De pronto el que se dedica por ahí le diga, voy a investigar qué es déficit para contestar. Pero si no, pues simplemente contesta cualquier otra cosa menos déficit. Entonces, yo al poner déficit estoy prácticamente, no estoy haciendo bien mi pregunta porque la población a la que me va a contestar no tiene ese conocimiento técnico de qué significa esta palabra. Entonces, debo tratar de poner otra palabra similar a esta para que me entienda que estoy diciendo que si le falta o no le falta agua, en este caso, en esa comunidad. Así de sencillo, ¿no es cierto? Hay opciones entonces. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo hacer dos opciones, ya eso vamos a ver despuesito, pero al final tengo que validar mi encuesta y para validar mi encuesta, ¿qué debo hacer? O sea, mi instrumento, no me encuesta. Para validar mi instrumento, ¿qué implica? Hay dos criterios, no sé si han escuchado ustedes. Hay lo que se llama el criterio de expertos, ¿sí? Criterio de expertos, y lo otro que se llama, en este caso, una encuestación, digamos, una aplicación de encuesta en sitio, ¿sí? En este caso, encuesta en sitio. Entonces, con esta manera, entonces, ¿qué implica? Criterio de expertos, ¿qué es? El criterio de expertos implica que hay personas que han trabajado muchísimo en investigación y en la universidad hay mucha gente que tiene mucha experiencia en esto. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo todo lo que yo he realizado para tomar la información respecto a mi proyecto, a mi investigación, le envío a este señor, a estos señores, dos o tres, que por favor me validen mi instrumento y mis preguntas, me validen, y ellos me van a decir, mira, está muy bien tu instrumento, pero sucede de que si vas a aplicar en la comunidad, yo qué sé, en la comunidad, no sé, pues muy un alto, vas a aplicar ahí, pero de esta manera esto no te van a entender la pregunta. Mejor pregúntale de esta manera, que es lo mismo que tú estás preguntando, ¿sí? Entonces ellos con mucho criterio que conocen la realidad, porque ellos ya estudiaron, ya tienen mucha experiencia, por eso se llaman expertos, y entonces nos van a orientar hacer las mismas preguntas de otra manera y vamos a obtener la información que nosotros queremos del proyecto. Y de esta manera, pues nosotros nos envían el formulario corregido, corregimos, ya tenemos nuestro formulario para aplicar ya en la comunidad, en este caso, en el sitio donde vamos a recabar la información. ¿Sí? Ya, esa es la primera parte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, algo que hay que hacerlo, porque si no, pues nosotros podemos decir, para nosotros está bien, o sea, yo está bien, o sea, eso es lo que tengo que preguntar, pero al final me responderán lo que yo quiero, no necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, la segunda opción es cuál es el que en este caso, que las encuestas en sitio, o también se llama encuestas piloto, ¿ya? ¿Qué quiere decir con el mismo instrumento? Voy a las comunidades, no solamente a todo eso, sino una parcita de ahí, de unas 3 o 4 encuestas y aplico aquí. Aplico aquí, estoy acá en esta muestreo, y digo aplico, y comienzo a aplicar. Y veo que de pronto no me entienden tal pregunta. Veo que me entienden esta otra no me entiende, y así se me... Entonces, ¿qué hago? Planteo de otra manera la encuesta, en este caso el instrumento, y al final, pues, he validado mi encuesta en sitio y con esto voy a trabajar. Eso significa, en este caso, validez y confiabilidad del instrumento de medición. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, no solamente en toma de información de esta manera, también en lo que es experimentación, por ejemplo, lo que es muestreo en campo.
bueno, ciertas maneras, ciertas cosas ya están dadas, o sea, ya están dadas una metodología, por ejemplo, yo que sé, cómo hago la obtención, digamos, de una muestra en campo, ¿no es cierto? Cuando yo decía